Buenas noches, señores candidatos, moderadores. Mi pregunta es esta. Mi nombre es Diego Domínguez Sánchez, soy originario de Veracruz. Viví en Estados Unidos por 13 años. Desde los 22 años emigré para allá. Regresé hace 3 años a México. Y veo una disparidad muy fuerte entre los salarios. Hoy trabajo 12 horas al día, una jornada mucho más grande de la que trabajaba yo allá, y hoy gano menos de la mitad de lo que yo ganaba allá. Mi pregunta concreta es, se ha hablado en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio que Estados Unidos y Canadá están impulsando que el salario mexicano aumente. En concreto, me gustaría saber su postura de sí o no a aumentar el salario mínimo y cómo lo van a lograr. Yo estoy en eso de acuerdo. Empezábamos, perdón, candidato, empieza este bloque el candidato Mid. Adelante. Discúlpenos, esto es una pequeña confusión que tuvo aquí la moderación. Diego, te platico muy rápidamente. El comercio y la inversión tienen que servir para cerrar brechas. Y hoy en México tenemos brechas muy importantes. Tenemos una gran distancia entre el norte y el sur. Tenemos una gran distancia entre el hombre y la mujer. Y tenemos una gran distancia entre los mexicanos que tienen mucho y los mexicanos que no tienen nada. Y tenemos que lograr que el comercio y la inversión nos ayuden a cerrar esas brechas. Para eso sirve el comercio y la inversión. Yo fui secretario de Hacienda efectivamente 2 veces y pude bastante bien. Me encargaron un cierre y me encargaron el año más difícil de la economía mexicana en mucho tiempo. Me tocó desaparecer la primera zona para hacer solamente una, la del salario mínimo. Y me tocó ser el secretario de Hacienda en 2 ocasiones que más lo incrementó. Hay que mejorar y trabajar para que esa distancia entre norte y sur se haga más breve, con inversión, con comercio, pero trabajando directamente con las familias y viendo cómo les podemos ayudar. Muchas gracias, candidato Mid. Ahora sí, candidato López Obrador, discúlpeme usted, fue un error. Sí, yo estoy de acuerdo, fíjense lo que son las cosas, en esta postura que es la que ha manifestado en algunas ocasiones el presidente Donald Trump. En esto coincido, que hay que aumentar los salarios en México. Ellos están planteando que se incluya en la renegociación del tratado el aumento a los salarios. Yo estoy de acuerdo. Aquí en la franja fronteriza vamos a aumentar al doble el salario mínimo y no ganan precisamente 2 veces más los trabajadores de Estados Unidos con relación a los trabajadores mexicanos. Llegan a ganar hasta 10 veces más. Esto es totalmente injusto. No podemos estar hablando de un acuerdo comercial si no hay igualdad en los salarios, si no se busca la igualdad en el salario. Entonces yo estoy de acuerdo en este punto. Gracias, candidato. Candidato Anaya. Con mucho gusto. Estimado Jaime, estás mal informado, mis hijos no viven en Estados Unidos. Diego, creo que tu pregunta es fundamental, porque no se trata nada más de que haya trabajo. Se trata de que el trabajo esté bien pagado para que la gente pueda sostener a su familia. Y tienes toda la razón. Aquí en Baja California, un jornalero en San Quintín puede llegar a ganar 200 pesos. Del otro lado, en California, ese mismo jornalero gana 2,400 pesos. Es decir, 10, 12 veces más. 2 propuestas concretas. Primera, aumentar de inmediato el salario mínimo a 100 pesos y en los primeros 4 años del gobierno duplicarlo. Y segunda, que toda la gente en México que gana menos de 10,000 pesos, estamos hablando de 15 millones de personas, no paguen impuestos sobre la renta, como pasa, por ejemplo, en Colombia, y esto para efectos prácticos implica, Diego, que tú en lugar de cobrar 12 meses al año, estarías cobrando el equivalente a un 13º mes, un ingreso adicional. Tienes toda la razón, el salario es la clave. Gracias, candidato Anaya. Candidato Rodríguez Calderón. Bien, Diego, lo que dice Anaya, 100 bolas no las haces. Nadie en este país con 100 pesos la libra. Se necesitan 335 pesos más o menos para que la gente pueda tener una posibilidad. No debe existir el salario mínimo. Eso es una mafia en el tema de la condición económica de México. Muy poquitos ricos y enormes pobres. Pero aquí tienen las condiciones de la enorme pobreza porque el asistencialismo mata. La gente es trabajadora. ¿Por qué la gente, tú te fuiste a Estados Unidos y trabajaste?
Te ganaste una lana y luego ya estás acá y no ganas nada, pero sigues trabajando. Pero hay miles de mexicanos que viven de la dádiva. Esa lana la vamos a dedicar a potenciar el salario. Debe ser 335. Muchas gracias, candidato Rodríguez Calderón. Yo quiero aprovechar para hacerle a los 4 candidatos una pregunta, porque además refleja la preocupación de varios de los ciudadanos aquí presentes. Estaban varias de sus preguntas enfocadas al tema de la producción nacional y cómo se iba a proteger la misma. Esta, por supuesto, pone un tema sobre la mesa que no solamente es un tema de diferencias entre ustedes como candidatos, sino es un tema que está en el debate mundial. Las economías abiertas o las economías que protegen su producción. Todavía tienen prácticamente 1 minuto y medio todos ustedes. Adelante, candidato Meade. Déjenme platicarles una historia. Hace 30 años, 1988, México vivía grandes periodos de escasez. De repente nos quedamos sin azúcar, nos quedamos sin leche en polvo, nos quedamos sin pasta de dientes. Mi papá en esa época trabajaba en industria y comercio y se juntaban para ver si una franquicia podía abrir 2 restaurantes en vez de 1. Era una época en donde esa escasez nos afectaba a todos. Hemos cambiado mucho de entonces para acá, con comercio y con inversión. En esa época la única autopista era la que nos llevaba a Querétaro y a Cuernavaca. Hoy podemos ir de Ensenada a Mérida en autopistas. La inversión y el comercio nos ha ayudado, pero no nos ha ayudado a todos. Y eso tiene que ver con tu pregunta. Aquí están compitiendo, como en la época de López Portillo, a ver quién por decreto fija los salarios más altos. Lo que hay que hacer es llevar más inversión al sur-sureste para que sean más productivos, para que les vaya mejor y para que cerremos esa brecha. Gracias, candidato Meade. Candidato López Obrador. Sí, una réplica para Naya, que es un mentiroso. Aquí hay un dato oficial. Cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México fue cuando más inversión extranjera directa llegó a la ciudad. En el tiempo que fui jefe de gobierno, 37 mil millones de dólares. En el tiempo que fui jefe de gobierno. Nunca en la historia de la Ciudad de México había llegado tanta inversión extranjera y a las pruebas me remito. Porque tú estás acostumbrado. Su micrófono, candidato, por Sí, favor. estás acostumbrado a mentir. Acabas de decir que escribiste un libro. ¿Sabe cómo se llama tu libro? Las mentiras de Anaya. Y ya con esto es otro capítulo también para este libro. Mentiroso, farsante. Muy bien. Gracias, candidato López Obrador. Candidato Anaya. Aquí el farsante es Andrés Manuel López Obrador. Él está acostumbrado a que la gente no le responda porque es profundamente autoritario. Yo conozco ese numerito y es completamente tramposo. Ese numerito incluye en 2001 la venta de Banamex y en 2004 la venta de Bancomer. Estamos hablando de inversión que genera empleos. Ahora resulta que estás muy orgulloso de haberle vendido la banca a Estados Unidos y a España. Y a las pruebas me remito. Si hubiera habido tanta inversión, ¿por qué cuando fuiste jefe de gobierno? Y aquí están las cifras, las pueden ver. La economía en la Ciudad de México creció la mitad de lo que creció a nivel nacional y la tasa de desempleo, que es el mejor indicador, si hubiera tanta inversión como tú dices, la tasa de desempleo aumentó 63% cuando tú eras el jefe de gobierno. Y lo que te enseñé ahí es el censo económico del INEGI. Es un farsante, Andrés Manuel. Gracias, candidato López Obrador. ¿Quiere responderle? La información que tengo es de la Secretaría de Economía. Mañana pasado se va a saber la verdad. Y aprovecho también para decir acerca del salario, de que es mucho el deterioro para tener una idea clara. En 88, con un salario mínimo, alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla. Ahora, con el salario mínimo, alcanza para comprar 6 kilos de tortilla. Así ha sido el deterioro. Tiempo, candidato. Gracias, candidato López Obrador. Candidato Anaya. A ver, Andrés Manuel, no mientas, responde con claridad. Ese numerito que presentaste incluye sí o no la venta de Bancomer y de Banamex.
¿O no lo sabes porque tus asesores te preparan las tarjetitas y no tienes idea de lo que estamos discutiendo? Es inversión. Candidato López Obrador, se le ha agotado su tiempo, perdón, en este bloque, ya tendrá oportunidad de contestar más adelante a esta pregunta. Todavía tiene mucho tiempo, candidato Rodríguez Calderón. Estoy divertido aquí con el pleito, ¿no? Les hice una pregunta muy particular. Claro. Es una discusión que no nada más está en los países en donde hay elecciones, es una discusión que incluso está en la academia. Las economías abiertas o las economías que protegen su producción. Hay que potenciar el campo mexicano, que está totalmente desprotegido. Nos fuimos al Tratado de Libre Comercio, entregamos esa posibilidad a Estados Unidos. Estados Unidos subsidia totalmente su producción agropecuaria y nosotros asistenciamos al productor. Hay que proteger el área de potenciar y subsidiar el campo mexicano para potenciarlo y poder competir con las economías del mundo en el tema de los alimentos. Y hay que liberar el tema de la economía exterior sin entregar lo que normalmente entregamos a las empresas extranjeras. Potenciar la economía nacional bajando impuestos. El impuesto sobre la renta del 35 al 30, el IVA del 16 al 10 y evidentemente quitar el impuesto a la gasolina. Eso va a ayudar a que liberemos la inversión, protegiendo evidentemente las inversiones en el campo. Muchas gracias, candidato. ¿Tiene tiempo, candidato Meade, candidato Anaya? Tienen todavía 33 y 19 segundos. ¿Quieren hacer uso de su tiempo? Solamente para insistir, aquí no hay atajos. Si queremos cerrar la distancia entre el norte y el sur, tenemos que invertir más en el sur. Tenemos que llevar gas de Coatzacoalcos a Salina Cruz y de Salina Cruz hasta Tapachula. Tenemos que tener mejores carreteras, tenemos que tener mejores puertos. Tenemos que hacer nuestra tarea para que ese comercio y esa inversión ayuden, pero no se hagan muchas bolas. Comprar barato para traer a México y vender en Estados Unidos y en otras geografías nos ayuda. Cerrarnos implica perder empleos, implica regresar a 88. No era un buen momento 88 para regresar. Muchas gracias, candidato Meade. Candidato Anaya. Bien, si ven, todo usted auditorio, ¿no? Ya vieron el pleito. Y así va a pasar 6 años, abusados, no voten por estos. Si no han decidido su voto, hay que liberar la libertad. Tenemos que tener libertad, pero entre ellos se gastan 12,000 millones de pesos al año, ellos y sus partidos. No saben trabajar, siempre han trabajado en la burocracia. También hay que liberar eso. Los políticos han echado a perder la economía de México. Y eso es algo que ustedes tienen que decidir. Lo tienen que decidir, decídanlo bien. No nomás es este debate, también vean lo que hay atrás y después del debate. Abusados. Gracias, candidato Rodríguez Calderón. Candidato Anaya. Una propuesta adicional. Para el caso específico de la frontera, bajar el IVA a la mitad, como estaba antes de que el PRI lo aumentara, y un plan nacional de infraestructura justamente para hacer más competitivo a todo el país. Hoy solo 10 estados se aprovechan fuertemente de las exportaciones, queremos que todo el país se integre. Muchas gracias, candidato Anaya.